Para dar inicio a este webinar, quisiera compartirles que este webinar está enmarcado dentro del programa La Nueva Gestión Comercial B2B, Estrategias y Herramientas Digitales, que comienza el próximo lunes 19 de septiembre. Y es un programa que ofrecemos en conjunto Eliesa y Uniquemia. Así que esto será solo una pequeña muestra de todo lo que van a poder descubrir en este programa que comienza el próximo lunes. Es un programa que es 100% online, con contenido asincrónico, es decir, que les permite revisar ese contenido de manera virtual. Y además, y a su tiempo, de acuerdo con sus responsabilidades personales y laborales, además de unas clases en vivo donde tendremos la oportunidad de compartir. Y digo tendremos porque tengo el privilegio también de ser profesora de este programa, así que es un placer darles la bienvenida. Este segundo webinar, como ven en la pantalla, básicamente nos plantea esta mi empresa preparada para digitalizar nuestro proceso comercial. Y digitalizar la gestión comercial permite básicamente generar valor a nuestros clientes, obtener información muy valiosa para evaluar y fortalecer estrategias comerciales y, por supuesto, estrategias en el área de marketing. También conocer previamente los retos que enfrentan y las capacidades que generan una ventaja productiva para desempeñarse en este proceso. Pero para eso, vamos a ver, les quiero presentar ahora formalmente al profesor Juan Berganza. Juan es especialista en el área de ventas y ventas digitales. Ha trabajado en departamentos de ventas desde el año 2000. Ha trabajado en departamentos comerciales y de compras y de marketing de sectores tan variados como electrónica, consumo, climatización, biotech o herramientas de mano para que posee un perfil comercial versátil con orientación a marketing, llevando equipos comerciales de hasta 50 personas y conoce en detalle lo que son los procesos de cambio y adaptación de las organizaciones de ventas y la importancia del crecimiento del negocio. Sin más, solo quizás mencionarle algunas reglas para el webinar que nos gustaría que nos acompañaran. Uno, si por favor pueden dejar las cámaras encendidas en la medida de lo que sea posible. A veces sabemos que el ancho de banda o el lugar donde están lo dificulta, pero cuando les vemos las caras es más fácil. No es lo mismo ver caras que ver cuadritos negros. Lo segundo, que mantengan su micrófono en silencio hasta que deseen participar y ahí pueden levantar la mano y con mucho gusto le damos la entrada. Y por último, que todas las preguntas pueden escribirlas en el chat y al final entonces les daremos respuestas a esas preguntas. ¿De acuerdo? Sin más, nuevamente bienvenidos a todos y bienvenido Juan a este nuevo webinar que estoy segura será de muchísima utilidad. Gracias. Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, yo saludo desde Alemania, estoy aquí en una feria internacional. Estamos aquí, bueno, yo trabajo en una organización que realmente se dedica a digitalizar los procesos de venta, Onura Consulting. Llevo los últimos 3 años haciendo esto y lo que hacemos es eso, o sea, es mejorar los procesos comerciales y digitalizarlos, ¿vale? Y de hecho en esta feria pues es una de las cosas que estaba haciendo, utilizar las herramientas digitales a mi alcance para realmente que la feria tenga sentido. Pero bueno, lo que decíamos en el webinar, ¿vale? La digitalización de eventos, algo tan etéreo, tan distinto que a ver qué significa, ¿no? Entonces, esto parte de unas premisas que las hemos vivido todos, las estamos viviendo y seguramente las vamos a sufrir o nos vamos a beneficiar de ellas según lo que poníamos del proceso de cambio que decidamos tomar, ¿vale? Está claro que el mercado ha cambiado, cada vez consumimos muchísimo más contenidos a través de Internet, nos relacionamos de una manera distinta tanto por las plataformas digitales como con la información de compra y venta. Tenemos
desde luego desde los dispositivos móviles en la propia mano, ¿no? Entonces, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional, pues ha habido cambios y por supuesto la pandemia pues ha acelerado muchísimo más las compras online. Actualmente es verdad que hay una corrección a la baja en esas actividades. No sabemos tanto si es por igual potencial de compra de los consumidores o que realmente, bueno, pues hemos pasado o estamos corrigiendo, ¿no?, lo que antes consumíamos digitalmente por estar en la pandemia, si ahora se está corrigiendo hasta a los niveles, vamos a decir, que el mercado va a mantener, ¿no? Pero es verdad que poco a poco elementos que antes no se compraban en Internet, pues cada vez más, ¿no? Y además, pues hoy he leído, por ejemplo, que Zara no se está viendo afectado por la política de devoluciones a través de Internet y demás, y no está afectando a sus ventas. Bueno, pues si eso es así, pues lógicamente irán presionando cada vez más a vender online, ¿no? Porque para ellos es muchísimo más rentable, ¿no? ¿Vale? El tema de la asistencia de eventos, pues está claro que se ha visto reducida, pero también nos hemos acostumbrado, o en los departamentos de compras, a realmente a reducir la interacción con compradores, ¿no? Es verdad que ahora ya hay ciertas empresas que están volviendo a su ser y permitiendo una actividad comercial normal, pero es verdad que también hay otras que han conseguido o han convertido ese cierre comercial, pues mucho, lo ha convertido en mucho más complicado, ¿no? Entonces, y luego hay otro elemento que es el de consumidores cada vez más exigentes, ¿no? Que recibimos por esa misma interacción mayor con los dispositivos móviles y la propia Internet, recibimos infinitos mensajes o un bombardeo constante de mensajes comerciales y de marcas y mensajes que invitan a comprar y mensajes, bueno, entonces, bueno, aquí que se trata de realmente no ser uno más en el, vamos a decir, en el mar, ¿no?, sino intentar buscar nuestro hueco y ser de impacto para estas personas, ¿vale? Entonces, el nuevo comprador, pues mucho más informado porque ese acceso a Internet, a los medios digitales y esa navegación, pues lo que hace es que el proceso de compra se inicia muchísimo antes de poder realmente interactuar con ese posible prospecto a nivel comercial, ¿vale? Es muy raro que nosotros, si no utilizamos otros medios de los que actualmente es el teléfono, vamos a decir, la feria o la visita comercial, es muy raro que hayamos estado en el proceso inicial de compra de esa persona, que ahora explicaremos cuándo será, ¿vale? Luego, la toma de decisión se produce en muchos casos ya online, por eso es el desarrollo o cada vez más el desarrollo de plataformas de e-commerce. Plataformas de e-commerce, yo creo que el nombre está mal elegido, porque al final es verdad que es un e-commerce, pero lo tenemos entendido mucho Amazon y similar, ¿no? El e-commerce, por lo menos en el mundo B2B, yo lo que caracterizo es realmente son elementos que facilitan completamente el proceso de compra y lo agilizan al máximo, ¿vale? Y eso sería, entonces, eso sería también ese desarrollo, ¿no? Multicanal, porque la interacción con estos clientes es el LinkedIn, es a través de la web, es a través del WhatsApp, es a través del teléfono, es a través del email. Bueno, pues tenemos que tener un mensaje único y unívoco en todos los canales. Estamos siempre conectados, o sea, da igual la hora en que se produzca, con lo cual, bueno, pues esto es mucho más demandante a nivel de información, de los recursos disponibles, todo eso, ¿vale? Porque no, la gente no quiere esperar a tener las personas delante para poder tomar decisiones. Y luego lo que decíamos de los grandes impactos, ¿no? O sea, un bombardeo constante. Y además se une otra cosa que yo creo que el ámbito de Internet pues ha favorecido mucho, que al final es un mundo mucho más desnaturalizado, ya no es tanta relación personal y ha permitido que haya mucha más deslealtad. Es mucho más sencillo decir a alguien que no en un email
o por un WhatsApp que decirlo cara a cara o a través de una llamada. Entonces, y además, esas interacciones comerciales, esos resultados, se comparten, se dan opiniones, se publican, bueno, pues estamos más expuestos bueno, pues a que la experiencia de usuario se conozca, ¿no? A través de otros medios, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos dicho, los mensajes comerciales de llamadas, teléfono, mucho feria, mucho eso, pues pierden mucho del valor, ¿no? Entonces, y de la efectividad, porque somos muchos en la cola mandando ese tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, en ese proceso de compra buscamos mucho más de información en Internet y además estamos saturados de mensajes, pero es que además estos elementos han permitido lo que decía de que el proceso de compra se inicie mucho antes, ¿no? Entonces, aquí eso sería, ¿no? O sea, el viaje de ese comprador es, ¿no? Primero tomamos conciencia del problema, podemos tomar conciencia desde un ámbito personal o organizativo o porque haya alguien comercial que es verdad que nos haga considerar ese elemento que no teníamos reflejado o valorado, pero son los menores de los casos, desde luego. Hay un libro muy interesante que es el Challenger Sale, ¿no? De ese, entre comillas, ese comprador que es retador y que realmente busca cómo, pues eso, qué problemas puedes mejorar desde su conocimiento técnico y comercial, ¿vale? Pero bueno, son los casos menores, entonces nos tomamos conciencia del problema, buscamos información, sobre todo a través de los canales digitales, consideramos las opciones que tenemos, entonces a partir de ahí tomamos la decisión. ¿Qué sucede? Que como vendedores, si no estamos desde el principio, desde el proceso de toma de conciencia del problema, con materiales educativos, informativos y demás, es muy difícil que estemos al final, ¿vale? Porque nosotros es verdad que podemos estar dentro de la consideración de las opciones, porque hemos estado posteriormente, pero si las personas han estado buscando información, se han educado con otro proveedor, con otro vendedor, es muy difícil que nos tengan luego, sería, entre comillas, sería ya que tomamos una decisión previa y entonces, como solo negociamos una serie de características o condiciones posteriormente, como compradores, pues todos los que no han cumplido los criterios previos, pues no estarán en esa decisión, ¿vale? Esto sería un poco esto, así lo diseña o lo muestra Google, ¿vale? Existe una serie de activadores, ese problema, esa identificación, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a un proceso de exploración, vemos cómo empezar a solucionarlo y a partir de ahí empezamos una evaluación de qué posibles proveedores o servicios, productos nos pueden dar esa solución para que a partir de ahí empecemos los pasos hacia la compra. Y la experiencia se produce en un momento en el que ya empezamos a disfrutar de ese producto o servicio. Pero la exposición al proveedor debería ser completa, porque si no, es lo que hemos dicho, si no estás dentro de esos activadores o de esa búsqueda de información, en esa exploración, es muy probable que te quedes fuera, ¿vale? Antes, pues, lógicamente, ¿qué pasaba en la toma de decisiones? Pues mucha información publicitaria, televisión, radio, prensa, revistas del sector, algo de correo ordinario, ¿no? Correo a través del servicio de cartas, ¿vale? A partir de ahí, la figura comercial tomaba un peso muy importante porque era, o sea, el que realmente resolvía o trasladaba las posibles soluciones al comprador y a partir de ahí se firmaba el contrato y luego se renovaba el servicio. ¿Qué sucede ahora? Pues que el problema y la búsqueda y casi la consideración se hacen en buscadores, se hacen en redes sociales, se ven opiniones, se ven en foros, se ven en grupos, ¿vale? Y a partir de aquí sí que es verdad que en los procesos de consideración
se empieza a buscar ya específicamente proveedores que solucionen esos problemas, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Si tú no has estado en el proceso inicial, pues difícilmente vas a estar en el final, ¿vale? En el proceso de decisión, ¿vale? Entonces aquí, a partir de ahí, se toma la decisión. Esa transacción, si puede ser online y facilitar, lo que decía del e-commerce antes, facilitar la compra lo más posible, pues mucho mejor te irá, ¿no? A partir de ahí, suscripción o firma electrónica, facilitar realmente el proceso de compra al usuario y a partir de aquí se evaluará el servicio o el producto que hemos dado, se compartirá, se renovará o directamente se dejará de trabajar con nosotros, ¿vale? Tal y como decía, es muy importante eso, que las opiniones sean buenas, que ese cliente realmente se convierta en un altavoz para nuestras operaciones, ¿no? O sea, de alguna manera que sea un partner en la comunicación, porque nos va a dar muchísimo más reconocimiento frente al mercado. Si yo digo que soy muy bueno, pues me puede creer un porcentaje de gente bajito, pero si un cliente mío dice que yo soy muy bueno por esto y por esto y por esto, pues lógicamente mi reconocimiento es mucho mayor, ¿vale? Y aquí os doy un par de datos traídos creo que es CSEO. 80% de probabilidad de que alguien te compre cuando ha interactuado 30 veces con tu marca. Por eso, el proceso de compra tiene tantas interacciones que si no tenemos todos esos, entre comillas, pasos o baile, ¿no? Ese baile para realmente poder llegar hasta el punto en el que somos una opción dentro de las posibilidades y a partir de ahí nos elijan, pues si no hacemos entre comillas, si no desplegamos todos los medios, la omnicanalidad, la interacción por todos los medios, pues seguramente es imposible llegar a esas interacciones, ¿vale? Aquí indican que no hay audio, no sé no sé si se me escucha bien o no. Yo por acá te escucho bien. Creo que hay un problema puntual, puede ser de ancho de banda, pero por ahí te veo que Tatiana también pone que sí se escucha bien, y Iris Vale, también. vale, Entonces, vale. vamos bien, Juan. Vale. Pero como decía, 30 veces, 80% de compra. Pero es que si no son 30 veces, baja hasta el 25% de probabilidad que te compre. Entonces, por eso es por lo que realmente tenemos que tener muy en cuenta y lo que digo, desplegar toda esa digitalización, todas esas interacciones, todo ese método, todas esas posibilidades que nos da Internet y la automatización de ventas y la página web y las redes sociales, bueno, ya iremos hablando de todo esto, para fomentar esa interacción de manera activa para realmente, entre comillas, marcar ese techo de esas 30 veces. Obviamente eso es una media, ¿no? En muchos casos será mayor, pero yo aquí os lanzaría una pregunta que si queréis contestar, pues me parece muy bien. ¿Quién ha diseñado alguna vez una secuencia de emails para un comprador de tal manera que le haya escrito aproximadamente unos 8 o 10 correos con contenidos o mensajes de valor y no solo haya sido búsqueda pues eso, de reuniones, de vamos a quedar o esto es lo que tengo, esto no, sino, o sea, intentar de alguna manera hacer una venta un poco distinta. O sea, eso es una de las cosas que a mí por lo menos personalmente más me cuesta, ¿eh? O sea, pensar en cómo interactuar con una persona de manera no invasiva, pero es verdad que aportándole valor para poder interactuar con esa persona en procesos de compra largos. ¿Alguno ha hecho esa labor alguna vez de pensar eso? Voy a pensar 8 emails, 10 emails que voy a interactuar con esta persona para poderle enviar sin estar diciendo, somos una empresa que hace esto y esto, y mis productos hacen esto y esto, y es una maravilla, y es... ¿Alguno habéis hecho esto?
Venga, respuestas al chat. Por el chat nos dicen que no. Bueno, pues Es esto es dificilísimo, ¿verdad? muy difícil, pero esto es una de las cosas que un comercial digitalizado debiera entender, que ya no es una labor de, por eso digo, de llamar y estar presionándoles, sino que, entre comillas, dentro de ese proceso de compra tenemos nuestros tiempos, entender qué tiempos son cada, o en qué tiempo, en qué situación está cada comprador, para realmente compartir y trabajar determinados mensajes, determinados archivos, documentos que realmente aportan valor. Sí, lo hemos hecho sin resultados, William de Jong. Vale, vale. Pues, pues bueno, como os decía, es una labor que es compleja y desde luego tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Que al final es eso, es qué contenidos trabajamos, en según qué fase está nuestro posible comprador, ¿no? Si está en una fase en la que está descubriendo el problema, pues tendremos que realmente educar, ayudar, explicar un poco qué es lo que puede estar sintiendo nuestro posible cliente. A partir de ahí, ¿no? Identificando el tipo de soluciones, pues aquí ser honesto en el sentido de que ser un proveedor que honestamente traslade las soluciones posibles que hay en el mercado con las posibles ventajas o desventajas de cada uno, para realmente luego, de una manera profesional y entre comillas, consultoril, llamémosle así, ¿no? Es que el cliente se sienta, entre comillas, en deber de por lo menos tenernos en cuenta, y desde luego nos va a mirar con mejor cara cuando tenga que decidir qué opción compra, ¿no? Sobre esto, bueno, en este libro que os decía hay una anécdota que dice, ¿no? que hablaba un comercial que, bueno, trabajaba muchos años con un cliente, y este cliente le trasladó que tenía una actividad que la iba a poner a subasta, ¿no? Iba a salir a subasta pública, iban a hacer los pliegos de lo que este comercial le vendía, ¿no? Y entonces le dijo el comercial, vale, yo pues con estos parámetros no voy a jugar y no voy a cotizar en esta licitación, ¿vale? Y lo que le dijo es, pero sí te voy a ayudar a generar los mejores pliegos posibles para esa licitación, porque igual no sabes que sería bueno que incorporaras este elemento, este elemento, este elemento. Entonces, fueron, entre comillas, negociando qué elementos tenían que estar en esa licitación para al final acabar en un documento súper completo, un poco requiriendo al proveedor pues las mayores exigencias posibles. ¿Y qué pasó? Que el comercial le dijo, bueno, con estos parámetros, entonces igual sí que me presento, porque de alguna manera he hecho esa labor, ¿no? Ya he hecho esa labor de descubrimiento del problema, ha avanzado en las opciones que hay y a partir de ahí está dentro de las opciones posiblemente elegidas. Entonces, bueno, pues él se presentó, ¿no? Y lógicamente lo ganó, ¿no? Pero porque había sido consultor o ayudador a través de todo el proceso, ¿vale? Pero bueno, en todo esto, en esas interacciones, lo que decimos que cada vez más esa persona quiere interactuar menos con los departamentos comerciales. Y además, o sea, hay marca ese 59, ¿no? Prefieren comprar directamente, y prácticamente ese 70% de los consumidores que investigan antes de hablar con representantes de ventas, pues muchas de esas decisiones ya están casi tomadas antes de empezar, ¿vale? Pero bueno, debemos adaptarnos, o sea, entender que esto ha sucedido, que no podemos hacer con técnicas de hace 10 años o 5 años atacar el mercado actual, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues bueno, pues cómo minimizar o cómo tratar de minimizar esto, ¿no? Esta crisis o comillas, este proceso de cambio que estamos sufriendo a nivel comercial, y también lógicamente con la pandemia, pues bueno, todo esto, realmente cómo minimizar estos efectos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es los cambios que se han producido
o con las 4 P's del marketing, ¿no? Producto, precio, punto de venta y promoción, ¿no? Lo que hemos dicho, si se ha producido en las decisiones de compra, ha habido un cambio, vamos a hacer un cambio en la manera de vender. Sí o sí, tenemos que hacerlo. Y es un poco lo que decía, que si no se toman decisiones ahora, pues seguramente nos quedaremos fuera de juego en un proceso, en un tiempo corto, ¿no? Aquí estaba hablando antes con Patricia sobre los cursos y demás de educación, ¿no? Pues una de las cosas que se ve es que en un proceso muy corto, pues la gente ya ha empezado a salir a la calle y a disfrutar de su tiempo. Entonces, bueno, pues ¿cómo serán los cursos del futuro? Pues lógicamente no pueden ser los mismos que eran los cursos en pandemia, porque tiene que cambiar, ¿no? Entonces, Uniquemia y esa se tendrá que replantear cómo acercar esas soluciones al mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, además, bombardeo constante de información, entonces, bueno, veremos a ver cómo organizarnos. Pero una de las cosas que sí que tenemos que tener en cuenta es, ¿no?, vender con empatía. Y empatía es considerar al cliente que tenemos delante como, o sea, como, entre comillas, alguien que debemos respetar esos tiempos, ese proceso de ventas. No podemos estar hablándole a alguien de precios cuando realmente está descubriendo el problema, o no podemos estar educándole a alguien y pensar que vamos a vender en ese momento, porque lógicamente no es el momento idóneo para eso. Vosotros sabréis en vuestras organizaciones, si trabajáis en el B2B o en el B2C, en cuánto tiempo se toma la decisión de compra. Entonces, y si solo hay un único decisor, o sea, hay varios, ¿no? Entonces, bueno, pues al final debemos adaptar nuestra estrategia, nuestra estrategia a si es el momento adecuado o no y los diferentes mensajes que tenemos que enviar en el proceso, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿qué va a hacer un buen comercial? Pues lo que hemos dicho, dejar de hablar de nuestro producto o servicio, para que en cada fase es conocer bien los problemas potenciales del cliente, los problemas reales del cliente, para proponer propuestas de valor hacia ese cliente, de tal manera que el proceso completo seamos un acompañante en todo ese proceso, pero desde un punto de vista de valor, o sea, que aportemos realmente valor a todo ese proceso de compra. Si no, pues seremos uno más, estaremos dentro de unos criterios de decisión que será únicamente, mayoritariamente el precio, y eso nos desposiciona como acción comercial, ¿no? O sea, vamos a estar siempre, entre comillas, con la lengua fuera para realmente impactar con este tipo de clientes. A veces no se podrá hacer, claro que no, pero es verdad que allá donde podamos tenemos que intentarlo, ¿no? ¿Vale? Y lo que decía ahí, pues más útiles, ¿no? O sea, debemos dar mucho más que esperar recibir, ¿no? O sea, es dar, y en un momento dado esa persona tomará la decisión y recibiremos, ¿no? Entonces, no podemos presionar, no podemos estar detrás presionando, empujando ese proceso de compra, porque si realmente se produce a través de esa presión o esa incidencia, lo que va a pasar es que seguramente se produce una desconexión o un desalineamiento entre lo que ese cliente esperaba con lo que realmente nosotros podemos aportar o creemos que hemos trasladado al cliente. Entonces, o sea, tenemos que llegar a un punto en el que esa persona entiende perfectamente qué es lo que aportamos, realmente cuáles son nuestras ventajas, también nuestros inconvenientes, lógicamente, y tomar esa decisión de manera racional y coordinada. Entonces, a partir de ahí, pues por eso hemos dicho, ¿no? O sea, realmente somos tus asesores de confianza. Y si hay que decirle a un cliente que tu solución o servicio no es la mejor,
pues habrá que decírselo, porque igual a esa tipología de cliente nuestra solución o producto pues no encaja. Y por eso veremos qué elementos tenemos que trabajar previamente para que esto, entre comillas, lo minimicemos, lo minimicemos máximamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro tiempo finito, el comercial digital tiene que tener tiempo para hacer estos documentos, esta información, esta interacción de valor, y lo que no puede estar es bloqueado en labores repetitivas. Bueno, sí que tienen que estar en esas labores repetitivas, pero ¿por qué no automatizar esas labores o intentar automatizar lo máximo esas labores, ¿no? Y eso lo veremos en el curso también, ¿vale? Y bueno, más personales, pues eso, al final, o sea, el objetivo que es estar realmente con los clientes que nos van a dar y nos van a aportar potenciales ventas, ¿no? Y no estar disparando en todas las direcciones, de tal manera que, ¿por qué no? Las herramientas digitales nos van a servir para hacer, ya os voy a explicar luego, para hacer realmente una labor de filtrado, entre comillas, y de interacción, entre comillas, de marketing, para posteriormente calentar ese lead y realmente hacer una labor para que el comercial realmente interactúe con los potenciales clientes en el momento en el que pueden ser clientes y no antes ni después, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a intentar hacer, o sea, utilizar las técnicas de más inbound de atracción que de outbound o sea, de alguna manera es eso, no más imán que altavoz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es el proceso de inbound sales? Pues bueno, pues atraer, interactuar y deleitar, venta empática, construir relaciones de confianza, lógicamente, respetar los procesos de compra, no porque nosotros tengamos presión en ventas, el comprador tiene que sentirse avasallado ni realmente presionado para cerrar ventas por lo que decimos, porque si esa venta al final se realiza y no es una experiencia positiva, esas, entre comillas, esas publicaciones o ese boca a oreja posterior no nos van a beneficiar. Entonces, mejor entender que no es así el proceso, enfocarse en crecer de manera robusta y a largo plazo, o sea, con los clientes con los que realmente tenemos impacto, pues ahí tenemos que maximizar nuestro esfuerzo y dedicarnos a ellos, agregar valor a los clientes y también a tus potenciales clientes, lo que hemos dicho, no solo a los clientes, sino a quien pueda ser tu cliente, y ofrecer un asesoramiento individualizado. ¿Qué no es inbound? Pues hablar de ti con el famoso yo, mi empresa, somos, tratando de vender tu producto o servicio en todo momento. Que nos dé igual realmente qué es lo que el cliente valora o no valora, sino que nosotros vamos a taparnos los oídos y vamos a enviar, comunicar, trasladar el mismo mensaje a todos, pues eso, ¿no? Da igual el momento, todo esto, y conseguir leads con ganchos tipo sorteo, ¿no? O sea, te regalo algo y por favor dame un nombre o dame un sorteo de tal. Al final tú dices, pero la calidad de esas acciones, ¿no? O sea, eso, si en ferias regalas algo, pues está muy bien porque vendrá mucha gente, pero realmente eso está segmentado de alguna manera, pues no. Entonces, vamos a ahorrarnos todos esos esfuerzos y realmente vamos a intentar segmentarlo mejor y realizar llamadas para vender tu producto o servicio cuando el potencial cliente no está en esa fase de decisión. Pues eso, ¿vale? ¿Cómo adaptar el proceso comercial al entorno digital? ¿Vale? Aquí, bueno, son 6 puntos. Vamos a ver solamente 3 puntos de hoy, porque todo lo demás, pues, aparte se verá en el programa, lógicamente, pero sería un poco más eso, ¿no? O sea, diseñar una estrategia de contenidos comerciales y de marketing que apoye el proceso de ventas. Esos serían los 3 últimos, ¿vale? Estoy comentando, elige las herramientas adecuadas. Esto veremos que cada organización, lógicamente, tiene que utilizar las suyas. Y lo del tema de 4 reglas de oro, ¿no? Que segmenta, personaliza, automatiza y mide. Bueno, pues esto será de las cosas que interactuemos dentro del programa, ¿vale?
Adapta tu equipo de ventas para trabajar en el entorno digital, ¿vale? Lo que hemos dicho, hay un cambio de paradigma, nos tenemos que adaptar a esta realidad. Entonces, si, por ejemplo, una de las realidades que ha venido para quedarse, el tema de teletrabajo, pues tendremos que tener las herramientas y un sistema eficiente, lo mismo que si estuviésemos en una oficina, para no sufrir en esa relación comercial, ¿no? Hablamos de acceso a los contenidos, acceso a los materiales, acceso a herramientas que miden y ven el desempeño, ¿no? Todo eso puede ser compartido en la nube, ¿vale? Cosas de ese tipo. Mejorar la coordinación y el flujo de información entre las personas. Cuando hablamos de las personas, hablamos de todo el departamento, todo el know-how o las actividades comerciales de equipo tienen que estar bien trasladadas y realmente conocedor todo el equipo de las mejores prácticas, de las mejores actividades, de los mejores mensajes, de las mejores reuniones, llamadas y demás que se están dando dentro de todo el proceso y dentro de todo el equipo. Y a partir de aquí nace un elemento que es el CRM, Customer Relationship Management. Es una herramienta que, bueno, pues en Estados Unidos el 90% de las pymes pues, creo que son de 25, 30 o 50 empleados lo tienen, pero desde luego en España, no sé si en otros países es más habitual, pero desde luego en España un porcentaje muy bajo tiene, pues es la base de datos única. Estamos muy acostumbrados a tener el tema del Excel, cada maestrillo con su información, todo subido en un sitio, pero de difícil acceso, difícil tal. Pues tenemos que tener una base de datos única por lo que hemos dicho, ¿no? Porque al final el flujo de información tiene que ser ágil, rápido y además en un solo vistazo tenemos que poder saber. Y lógicamente, si además hay diferentes miembros de la organización que se relacionan con ese posible prospecto, en lo que hemos dicho, ese ámbito de omnicanalidad, pues está claro que tiene que haber una plataforma que recoja toda esa información, vamos a decir, la verdad única, ¿no? Y que está todo ahí para que cualquier individuo que interactúe con ese posible prospecto o cliente no se equivoque y sepa realmente en qué proceso está, en qué momento está, ¿no? Por lo que hemos dicho siempre, ¿no? Pues eso, que te llame, bueno, pues aquí en España sucede mucho, que te llame una teleoperadora, hablando de una, no sé, por decir algo, de una operadora de telefonía móvil y te diga, bueno, te vamos a hacer unas ofertas de determinadas cosas. Y tú dices, pero si hace 2 semanas ya he renovado el contrato con vosotros. Ah, perdona, bueno, pues no pasa nada, hasta luego. Bueno, pues ahí la experiencia de usuarios podéis imaginar que es terrible. Entonces, bueno, pues con un CRM desde luego nos evitaríamos todo este tipo de cosas, ¿vale? Y encima lo mejor de todo es que, bueno, aquí una de las cosas que nosotros utilizamos es HubSpot, pero bueno, HubSpot porque es gratuito. O sea, que es que además son herramientas muy potentes, pero más gratis. Lógicamente, si quieres ir haciendo más cosas, pues será de pago, pero es verdad que hay herramientas muy potentes gratis, ¿vale? O sea que no es una excusa el tema del coste para poder realmente no hacerlo, ¿vale? Y a partir de aquí, cambiar la manera de trabajar de los equipos de ventas, esa eficiencia, maximizarla, pero además, desde mi punto de vista, también el elemento de la eficacia, ¿no? Que también es lo que veremos que tiene que ser importante, ¿no? Entonces, con esa base de datos única, a partir de aquí podemos ver una serie de cosas en el que, entre comillas, marketing, ventas, la gente de customer service y demás, estén todos, entre comillas, midiendo esa interacción para ver realmente pues eso, si realmente somos eficaces, pero además también somos eficientes o no, ¿no? O sea, y realmente nos da mejores resultados el hacerlo así o el hacerlo asado, ¿no? Y lo que decía, si realmente tenemos una herramienta de este tipo, pues seremos capaces de medir. Si no, pues serán opiniones subjetivas sobre todo y no sabremos cómo mejorar esos procesos, ¿vale? A partir de aquí, mayor agilidad a la hora de trabajar. Si tenemos todos estos procesos definidos, tenemos herramientas que nos facilitan
la información se encuentra de manera fácil y encima se comparte, se mejora y se interactúa con ellos, pues lógicamente vamos a tener mucha más agilidad. Automatizar aquellos procesos que podamos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, si un comercial digital tiene que estar en redes sociales, si tiene que estar generando contenido, si tiene que hacer interacción con el posible comprador, pero como hemos dicho, no con todos, sino con realmente los que están ya en la fase de, entre comillas, decidiendo, ¿no? Ahí es donde realmente tenemos que estar sí o sí. Estar previamente con herramientas de marketing y de comunicación y de educación. A partir de ahí se va dando el proceso y a partir de un punto es cuando entra el departamento de ventas, no antes, ¿vale? O sea, y a partir de aquí mayor capacidad de segmentación. Lógicamente, el tener un CRM y esa base de datos lo que nos permite es ir poco a poco desgranando, granulando quiénes son nuestros clientes, qué es lo que mejor nos funciona, qué tipo de sector o segmento de clientes son los que mejor nos funcionan para ir afilando el hacha para realmente tener el mayor impacto posible una vez que vayamos a cortar el árbol, ¿vale? Capacitación del equipo de ventas. Lógicamente, esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Nos tenemos que capacitar, tenemos que ser capaces de formarnos y de entender esas nuevas herramientas, entender estos nuevos procesos, pero es verdad que tenemos que ir dando pasos, o sea, tenemos que ir dando pasos, porque si no, volvemos a lo mismo, pues nos quedaremos atrás y será un tipo de venta que no, entre comillas, que está desfasada y te quedas fuera del proceso, ¿no? Y ser parte de todo este proceso también, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, la implantación de un CRM o similares, está claro que tiene que contar con el beneplácito de la gente, pero entendida como una herramienta que va a mejorar esa eficiencia y esa eficacia. Si las personas lo ven como una herramienta de más control y demás, pues tenemos un problema. Y lo que digo aquí, formar al equipo de ventas en técnicas de ventas digitales, porque no es tan evidente el cómo hacerlo, ¿vale? También además, pues como muchas de las actividades se han ido al digital, pues ¿por qué si hacíamos antes una prospección, entre comillas, no digital, ¿por qué no hacer una prospección digital? La prospección digital se hace de una manera distinta. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el curso también, ¿vale? Adaptar esos formatos de nuestros mensajes, o sea, si antes el catálogo funcionaba muy bien, ahora nos tenemos que olvidar de ese catálogo o tenemos que entender que hay otras herramientas que funcionan mejor, como el vídeo, por ejemplo, como el tema de opiniones, como el tema de casos de éxito, todo eso es fundamental que esté bien trabajado y realmente que sea de fácil devolución, ¿no? Que esa persona, ese potencial comprador, realmente pueda disfrutar de esos materiales, de esas informaciones de valor de manera fácil y sencilla, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, flexibilizar o agilizar todo el acceso a la información posible para que esa persona se sienta, entre comillas, cómoda, que le sea muy fácil trabajar o interactuar con nosotros, ¿vale? Y a partir de aquí, pues uno de los elementos que cada vez más tenemos que manejar son el social selling o las ventas a través de las redes sociales, que tienen sus tiempos, que tienen su manera de hacer magia. Esto, por ejemplo, veremos un curso, una clase casi completa de tema de LinkedIn. Entonces, bueno, que creemos que es una herramienta que sí o sí tiene que estar, ¿vale? A partir de aquí, diseñar una estrategia de captación y cualificación de los leads. Y aquí ya voy a ser mucho más rápido, ¿no? O sea, al final es lo que os he ido diciendo, ¿no? O sea, esos buyer persona, esas empresas o personas que realmente nos van a comprar, las tenemos que conocer muy bien y tenemos que tener información lo más veraz posible para realmente trasladarlo a ese CRM y que podamos identificar cada potencial cliente con un buyer persona que hayamos identificado, ¿no? ¿Vale? Incluso ponerles nombre, pues eso, Julián Ruiz, el tecnólogo.
Si vendo determinados productos hacia tecnólogos, pues este es el tipo de producto que le puedo ofrecer, este es el tipo de mensajes que le tengo que dar, bueno, pues todo esto. Y aquí eso, aparte de los buyer personas, los customer journey, ¿no? Lo que hemos dicho. Sí. Cuando toma conciencia de una fase de descubrimiento, ¿qué relación podemos tener con él? ¿Dónde realmente busca? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo se siente? Bueno, pues todo esto vamos a atajarlo nosotros con determinadas interacciones durante todo el proceso. Pues eso, si visitan mi web, ¿qué tiene que encontrar en mi web en la fase de descubrimiento? ¿Qué tiene que encontrar si está en la fase de consideración, etcétera? Otro de los elementos que veremos es el Ideal Customer Profile, que al final es qué empresa ideal sería nuestro cliente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos vendiendo un software para recursos humanos que tiene que solo válido para empresas que son mayores de 50 personas, pues uno de los criterios que tendría que ser eliminatorio es, en cuanto esa empresa no tiene 50 empleados, directamente ceso mis actividades con esa compañía como comercial. Igual no como marketing, porque igual dentro de 2 años puede llegar a ser 50 personas, pero es verdad que como comercial sí, porque no tiene ningún sentido que estemos hablando con ellos. Entonces, tenemos que ver cómo, entre comillas, usar elementos sencillos, como pueden ser los formularios en web y demás, para poder convertir a esos, entre comillas, potenciales clientes en esa segmentación y decir, bueno, pues sí, este es una empresa muy parecida a lo que es mi cliente ideal, entonces vamos a por ella. Si está muy lejos, pues lógicamente haré menos esfuerzos o tengo que, entre comillas, rebajar los esfuerzos por ellos, ¿no? Los objetivos de captación de negocio, porque lo tenemos que, entre comillas, negociar entre marketing y ventas. O sea, marketing te tiene que traer leads y ventas tiene que rematarlos, pero es verdad que según qué calidad del lead, según qué interacciones, qué actividades se van a hacer, bueno, pues todo esto está claro que lo tenemos que definir previamente. El ciclo de vida de tus leads, eso quiere decir que cuando un cliente empezamos a considerarlo lead, no, ha entrado en mi página web y ha rellenado un formulario. ¿Pero qué formulario? No, ha rellenado el formulario de este tipo de producto o servicio, o está preguntando sobre esta problemática, o esto tal, vale, pues a partir de aquí, vale, esto es un lead, vale, pero ahora este lead o potencial cliente, vale, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que leer para pasar a ser un potencial, pues eso, un lead cualificado para marketing, ¿vale? No, pues esto, ¿vale? Y a partir de aquí, no, un lead cualificado para ventas. Pues ha tenido que leer, preguntar, informarse de todo esto, ha tenido que interactuar con nosotros en esta página web, tal. O sea, bueno, pues vamos poniendo, entre comillas, diferentes fases para entender dónde está el hito y a partir de ahí, que una vez que se pase esa línea roja, entre el comercial, ¿no? Por eso, ¿qué criterios son importantes para saber si un lead está cualificado o no? Y los eventos que desencadenantes, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, que visite mi web más de 10 veces a la semana, ¿no? Pues desde luego eso marca que... Y lo que os decía antes, el tema de los formularios, por ejemplo, es uno de los elementos que nos puede ayudar cuando te descargas ciertos documentos o cierta información, pues bueno, qué fácil es determinadas cosas, pues eso es lo que hemos dicho en el software de recursos humanos, que yo cojo y te pongo cuántos sois en la empresa, pues de repente si pone menos de 50, pues directamente cuando clique el menos de 50, pues directamente lo que hemos dicho, pasa a una bolsa determinada en la que marketing trabajará con ellos, pero no ventas, ¿vale? Y sobre esto, desde luego hay bastante información que es importante recabar, pero sin eso, lo que hemos dicho, sin respetando la privacidad, sabiendo que el contenido de valor aporta por lo que te puedo pedir una serie de datos. Si aporta mucho más, pues te podré pedir otros datos, si no, no te los puedo pedir. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia en Estados Unidos que realmente es a no pedir casi ningún dato. ¿Por qué? Pues porque lo que quieres es que eso, entre comillas, esa interacción sea ágil y sea valiosa para el cliente y entre comillas, vaya poco a poco acercándose a tu marca. Y eso, elige los datos de manera estratégica para cualificarlos.
tamaño de empresa y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque una estrategia de lead scoring, ¿no? Que sería entender que es, según su comportamiento y el perfil que queremos, sea de empresa y demás, pues podamos ir identificando quién está mucho más por interactuar y comprarnos que otros, ¿vale? Sobre esto hay incluso mucho software actualmente de búsqueda, de identificación de cómo está ese potencial lead, ¿vale? Pues será bueno entenderlo y saber cómo actuar con ellos, incluso eso, entender cómo se generaría un modelo de este tipo para, pues eso, vamos asignando puntos para de alguna manera llegar a un momento en el que ya ha pasado esa línea roja que tenía que pasar, ya ha leído los artículos que queríamos, ya se ha descargado la información, ha interactuado con nosotros de este tipo, de este tipo, de este tipo, pues esta persona ya hay que descolgar el teléfono e ir a por ella porque está en un punto en el que ya sí que es verdad que, que puede comprarnos, ¿vale? Todo esto estará muy relacionado con la estrategia de contenidos. Esto en el curso lo dará Patricia Casanova, que es uno de los elementos, tanto contenidos comerciales como de marketing, que debemos de tener en cuenta para impactar con lo que hemos dicho en las diferentes fases del funnel, ¿no? De ventas o del proceso de ventas, ¿vale? Y otra de las cosas es que si nosotros generamos contenido de valor, no se puede quedar entre comillas, en el cajón, ¿no? Con el esfuerzo que hacemos de generar contenido, de información valiosa para el cliente, pues tenemos que intentar trasladarla a todos los ámbitos. Entonces, intentaremos también, ¿por qué no?, entrar en ámbitos publicitarios, en redes sociales, pero también eso tiene que aparecer en nuestra web para que el crecimiento orgánico de nuestra página esté acompasado a lo que estamos haciendo. Estrategia de link building, que quiere decir que ahí también podamos identificar determinados grupos, determinadas páginas web, determinados organismos donde esa información es valiosa, pues tendremos que intentar compartir esos links con estas organizaciones o empresas para que nuestro altavoz sea más eficiente y, ¿por qué no?, campañas de pago para estar en eso. ¿Y cuál es el objetivo? Pues al final captar ese registro, captar ese potencial cliente para saber en qué fase está y a partir de ahí, lo que hemos dicho, generación de emails de valor para obtener esa visita comercial, ¿vale? Y esto sería un poco la estrategia de promoción, ¿vale? O sea, con un ebook, por ejemplo, creamos una landing, hacemos una masterclass, pues a partir de ahí captamos un registro y a partir de aquí empezamos la interacción hasta llegar a un punto en el que realmente sabemos que esa persona está más entre comillas, listo para la compra porque ha visitado nuestro landing y demás, y entonces podremos intentar cerrar la reunión, ¿vale? Y aquí, bueno, lead nurturing, lo que hemos dicho de los emails, y define el proceso de venta digital, ¿vale? Un pipeline único, lo que hemos dicho, todo esto en el CRM bien integrado. A partir de aquí, escribir nuestro sales story o nuestro storytelling para el mercado. Guión de cada fase del proceso de ventas, objeciones, plantillas de emails, catálogo de recursos y contenidos para cada fase y un panel de analítica común. Esto es muy importante para saber en qué punto se queda, o de alguna manera para mejorar nuestros procesos, saber en qué punto se nos escapan en ese embudo, dónde están realmente los agujeros, ¿vale? Vale, y con esto, pues bueno, entre comillas, unir marketing y ventas para realmente tengamos los mismos objetivos y a partir de aquí podamos llevar la compañía a otro nivel, ¿vale? Y con esto ya hemos acabado el segundo de los webinars y aquí os quería contar, bueno, pues de las cosas que habéis visto hoy, pues muchos de los elementos pues están ahí, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hemos hecho este curso específicamente, ¿vale? Que es la nueva gestión comercial B2B, estrategias y herramientas digitales, porque queremos obtener conocimiento, trasladarlo hacia las fuerzas comerciales o los responsables comerciales en un momento en el que, pues eso, tenemos que cambiar, ser un vendedor omnicanal, híbrido y realmente actualizado a las nuevas tecnologías
y a las nuevas actividades comerciales, ¿no? Entonces, para eso hemos creado este curso. Es la 5ª edición ya. Lógicamente vamos actualizando los contenidos cada vez que damos un nuevo curso, ¿no? Pero hemos entendido que esos departamentos de ventas de la empresa, esos managers, esos directores, pues tienen que adquirir todos estos conocimientos para trasladarlos al equipo y realmente para acompañar todos estos procesos de cambio dentro de las organizaciones hacia esa digitalización de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que todo esto puede ayudar a conseguir muchos más objetivos, ¿vale? Entonces, hemos dividido en 10 módulos el programa. O sea, uno es de potenciación de ventas, que es entender qué robatiempos, actividades comerciales ineficientes, qué porcentaje, tal. Bueno, pues todo eso es cómo mejoramos todos esos procesos para ser más eficientes solamente en el día a día, ¿vale? A partir de aquí, análisis y capacidades digitales, dónde estamos como organización, cómo estamos como individuos, qué herramientas necesarias, o sea, qué es lo que tengo que tener como herramientas para realmente maximizar, que ahí es donde entra el CRM, lo que hemos dicho, pero daremos una visión un poco distinta al CRM, desde otro enfoque, más que obviamente solo el uso. A partir de aquí, los contenidos comerciales que marcan la diferencia, esto es lo que decíamos que lo dará Patricia Casanova. Otro de los ámbitos es unir los departamentos de marketing y ventas, que los objetivos y las políticas sean alineadas, o sea, y eso es un trabajo que en muchas organizaciones se dice que está hecho y realmente no, porque marketing y ventas no hablan entre ellos, lo cual es un grave error en este mundo digital. A partir de aquí, automatización en las ventas a través del marketing, la fidelización y la nutrición del cliente, el social selling, que es principalmente en el ámbito B2B, es LinkedIn. Pero bueno, aquí traemos un director general de una empresa industrial que se llama Borja Rodrigo, que pues bueno, que ha hecho una estrategia muy llamativa en el ámbito industrial. El account-based marketing, o cómo atacar grandes cuentas o cuentas más específicas también desde el ámbito digital. Y el 10º módulo, que es un módulo que nos gusta guardarnos para que realmente ver cómo ha ido el curso y a partir de aquí podamos adaptar, mejorar, cerrar el círculo de los posibles dudas o elementos que se han quedado un poco más. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un poco lo que os quería contar del programa. Empezamos el día 19, como ha dicho Patricia, y las clases empezarán el día 20, ¿no? Pero bueno, y que creemos que bueno, pues, lo que vais a aprender son esas metodologías, mejores prácticas, o sea, esas tácticas, ¿vale? Cogiendo herramientas y habilidades para pasar de un comercial tradicional a un comercial digital, ¿vale? Y esto es lo que os queríamos contar hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. La verdad es que siempre es muy grato refrescar estas cosas. Hay un par de preguntas acá que rápidamente, ya estamos sobre la hora, pero no quisiera que se nos quedaran. Una es, con tu pregunta sobre si han hecho el envío de correos, más de 8 correos, 10 correos que hiciste, Sí. mucha gente dijo que no, alguien dijo máximo 3 y otra persona, Tania, dice, ¿cómo se hace eso, no? Y Willem dice, sí lo hemos hecho sin resultados. Entonces creo que ambas se complementan, porque a veces lo hacemos y no obtenemos el resultado obtenido. Y bueno, te la dejo y cualquier cosa yo también te ayudo a complementar ahí algo. No, ¿cómo se hace eso? Pues, pues esa es una de la magia del ámbito digital, ¿no? Que es Exacto. realmente es lo que decimos, ¿no? O sea, es hacer ese funnel y decir qué materiales, qué contenidos, qué información tengo que tener disponible para ese cliente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy educando a un cliente, le enviaré una información. Si veo que esa información interactúa con ella y realmente
le presta atención, pues tendré que seguir educando. Si veo que ese material no genera interacción, pues tendré otro material en el que creo que puede interactuar. Así es como se hace, pensando así. O sea, ¿qué le tengo que contar? ¿Qué situación puede estar? Y a partir de aquí empezar, entre comillas, a preguntar. ¿Cómo se pregunta? Pues enviando contenido de valor, información importante, interesante, para que esas personas interactúen. Entonces, es una manera de preguntar un poco peculiar, pero es así. O sea, si yo comparto contigo un material que para ti es interesante, pues me he ganado el derecho a que me respondas una pregunta o que interactúes con ese contenido. A partir de aquí, iniciamos una conversación. Pues eso, si veo que estás en una fase primigenia, pues tendré que enviar una serie de materiales. Si no, te iré enviando otra. O sea, de alguna manera, en algunas empresas podremos recoger la fruta madura y otras recogeremos la fruta madura en un tiempo porque iniciamos la conversación hoy. Pues eso es un Exacto. poco. Básicamente identificamos ahí los dolores de nuestros buyer personas en cada una de las fases del proceso de toma de decisión, ¿no? Y identificar, si abren el correo, por ejemplo, y eso solo lo podemos hacer a través de la utilización de la tecnología, ¿no? Si me abren el correo, entonces estableciendo el ciclo de vida de ese cliente con nosotros. Entonces, si abren el correo, va una segunda información que tiene unas características. Si no lo abren, entonces otra información y ahí se logra. Y lo otro que es súper importante también en mi experiencia es las pruebas de A/B testing, que también para eso tenemos que tener ese proceso, los CRMs como mencionabas, ¿verdad? Y la automatización. Podemos enviar un correo con pruebas de A/B testing, donde hay unas pequeñas diferencias y en función a cuál se abre más y tiene más interacción, entonces ahí decimos, este tiene mejor contenido que este. Entonces se trata de esas preguntas y de generar esa interacción. Sí, por eso decimos que marketing también es muy importante, porque si solo somos nosotros los que tenemos que hacer todo el trabajo, Juan es de complicado. ventas, yo soy de marketing, ¿verdad? Entonces por eso trabajamos juntos. Juan, aquí hay algunas preguntas, alguna manual para seguir para explicar lo que planteas. Bueno, creo que eso parte de lo que desarrollamos a lo largo de las 10 semanas, como tal ese manual, ¿no? Hasta tenemos dudas a que los correos lleguen a los destinatarios porque las aperturas son muy bajas. Eso es un punto súper importante y algo que puede uno hacer usualmente desde marketing es generar alguna estrategia, por ejemplo, con algo en el asunto que sea un gancho, que sea atractivo, bien sea de contenido y pedir la actualización de los datos, hacer una campaña de actualización de datos precisamente para lograr eso. Ese es un punto importantísimo, la calidad de la base de datos. Nelly pregunta si aplica para todos los tipos de ventas. En principio, sí. De hecho, hay un estudio realizado por Harvard Business Review a más de 45,000 shoppers y básicamente indican que, por ejemplo, el tema de tener más canales, de tener, creo que eran más de 4 canales de interacción, incrementa al 9% el número el monto de compra de los clientes. Entonces sí, y particularmente se ha incrementado con pandemia o con post-pandemia, ¿verdad? Con lo que hemos vivido. Y a la gente le ha gustado esa posibilidad de interactuar antes de finalizar la compra, como lo mencionaba Juan. Juan, para cerrar y darle las gracias a todos y a ti, quiero hacer mención a algo que dijiste en el webinar que me pareció muy interesante, es que si ha cambiado la manera de compras, tiene que cambiar también la manera de vender. Entonces, quiero dejarlos con esa reflexión o quedarnos todos con esa reflexión porque me queda a mí también una manera como de pensar cómo vamos experimentando, cómo vamos aprendiendo, cómo nos vamos desarrollando además en otras, generando nuevas habilidades para afrontar estos Totalmente. nuevos retos.
totalmente. Y a ver, es que si somos todos compradores, somos todos usuarios, entonces nosotros sabemos cuáles son las buenas prácticas, cuáles son, en qué nos basamos para elegir un hotel o un destino o un evento, pues miramos las recomendaciones, miramos las opiniones, pues eso trasládalo a vender una máquina, trasládalo a vender un servicio, pues esto es lo mismo, es que esto, pues todo eso es meterlo en una coctelera y aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañen en este curso, en este programa que comienza el día lunes. De igual manera, estamos completamente a la orden. Estaremos además viéndolos, ojalá, en otros espacios como este, en otros espacios de aprendizaje como este. Gracias. Gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.